Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La palabra vicio proviene del latín vitiosus. En su sentido más amplio, vicio se refiere a un hábito o práctica consuetudinaria considerada moralmente incorrecta o dañina. Puede abarcar desde comportamientos adictivos, como el abuso de sustancias o el juego, hasta actitudes inmorales como la avaricia, la crueldad y la lujuria. Un vicioso es alguien que se deja llevar por estos hábitos o prácticas de manera habitual y excesiva, sin poseer autocontrol. La Biblia aborda el tema del vicio de varias maneras, generalmente advirtiendo contra comportamientos y hábitos que se consideran moralmente incorrectos. El libro de los Proverbios, considerado un libro de sabiduría por excelencia, aborda el tema de los vicios de forma recurrente. Por ejemplo, se habla de la pereza, la lujuria, la avaricia y la embriaguez como conductas viciosas que alejan a las personas de una vida recta y sabia. Proverbios 6, desde el versículo 6 hasta el 11, advierte contra la pereza, comparando al perezoso con la hormiga que trabaja duro para proveerse. Proverbios 21 habla sobre los peligros de la embriaguez, señalando que el vino lleva al escarnio y la bebida fuerte al alboroto. Proverbios 23, del 20 al 21, aconseja no juntarse con bebedores de vino ni con comedores de carne, ya que estos hábitos llevan a la pobreza. Proverbios 28-22 se refiere a la avaricia, advirtiendo que el hombre avaro es un individuo perverso. Proverbios 6:25 habla sobre la codicia de la carne, es decir, sobre la lujuria. Precisamente dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Estos versículos ilustran cómo el libro de los Proverbios aborda los vicios como comportamientos perjudiciales que se deben evitar para llevar una vida sabia y justa. En el Nuevo Testamento también encontramos estas enseñanzas, tanto en las palabras de Jesús como en las cartas de Pablo a las comunidades cristianas de aquellos tiempos. En Mateo 5:28, por ejemplo, el Señor nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por su parte, Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Los vicios son un cáncer para el alma, pues destruyen al individuo lentamente desde su interior, debilitando su carácter hasta convertirlo en un miserable sin voluntad. Por ello el mismo apóstol Pablo expresó, miserable de mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y Pablo no era precisamente un hombre vicioso, pero el vicio está siempre allí amenazando la conducta de cualquier ser humano. Y continúa Pablo diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto lo leemos en Romanos capítulo 7, versos 19 y 20. La carencia del ejercicio de la voluntad somete al hombre a la esclavitud del pecado, dejando de tener dominio propio. El tema ha sido siempre considerado de vital importancia y por ello lo han abordado teólogos, filósofos, psiquiatras y pensadores de todos los tiempos. San Agustín, uno de los más influyentes filósofos y teólogos cristianos, escribió extensamente sobre el vicio, especialmente en sus obras Confesiones y La ciudad de Dios. Para Agustín, el vicio es una desviación del amor hacia Dios, donde las personas buscan satisfacción en cosas temporales y materiales, en lugar de en lo eterno y lo divino. San Agustín considera que el origen del vicio está en la voluntad humana
que se aleja de Dios y se enfoca en el amor desordenado hacia las criaturas y las cosas. Para él, la redención y la lucha contra el vicio implican ordenar correctamente el amor, colocando a Dios en el centro de nuestras vidas. Agustín ve la gracia divina como esencial para superar los vicios y alcanzar la virtud. Confucio, el gran pensador chino, no trata el tema del vicio de manera explícita como en la filosofía occidental, pero sus enseñanzas sí abordan la moralidad, la ética y la conducta correcta que indirectamente incluyen la evitación de comportamientos viciosos. Además, Confucio enfatiza la importancia de la autocultivación y el desarrollo del carácter moral a través de la práctica de las virtudes, como la justicia, la sinceridad y la lealtad. En este sentido, la enseñanza confuciana puede verse como una guía para evitar el vicio a través de la adhesión a un conjunto de valores éticos y morales. Otros filósofos desvinculados de la religión, como Immanuel Kant, abordan el tema del vicio en el contexto de su filosofía moral. Kant lo hace especialmente en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Kant no se refiere al vicio en términos de excesos específicos, sino más bien como acciones contrarias al deber moral. Para Kant, el bien moral se determina por la buena voluntad y por actuar conforme al deber, guiado por la razón y el imperativo categórico, que es una regla ética fundamental que manda actuar solo según máximas que puedan ser universalizadas. El vicio entonces sería actuar por motivaciones que no pueden convertirse en ley universal, como la búsqueda egoísta del placer o el interés personal en detrimento de los demás. Aunque Kant no usa el término vicio de manera prominente, su filosofía implica que cualquier acción que no se alinee con el deber racionalmente determinado es moralmente incorrecta y por lo tanto un vicio en términos éticos. René Descartes, por su parte, en su obra Discurso del Método, propone una moral provisional en la que una de las máximas es vencer más bien los deseos que el orden del mundo, sugiriendo la importancia de controlar las pasiones y deseos personales para alcanzar la virtud. El mundo actual presenta más que nunca antes un paisaje propicio para caer en las trampas del vicio, ya sea por la tecnología que pone al alcance de niños, jóvenes y adultos cosas como los juegos electrónicos y la pornografía, ya sea por la soledad interior que muchos sufren debido a la desintegración de la familia y la falta de afecto natural de la cual habla Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 4, como una especie de profecía de los últimos tiempos. El pasaje dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Desde los antiguos, Aristóteles, Séneca y Platón, hasta los contemporáneos como Michael Foucault y Alasdair MacIntyre, y desde Confucio y Avicenna en el Oriente hasta Freud y Jung en Occidente, todos abordan el tema del vicio como un problema muy serio de la conducta humana que envilece al individuo, degradando su humanidad al punto de sentirse despreciable ante sí mismo y ante la sociedad. Las fábulas y leyendas tampoco han sido ajenas a este grave problema. Por ello voy a permitirme mencionar un par de ellas que grafican apenas dos de los apetitos de la carne difíciles de subordinar. La primera se refiere a la holgazanería y es una
perteneciente al gran filósofo y fabulista griego conocido como Esopo. Esta fábula es conocida como la cigarra y la hormiga, y en ella la cigarra pasa el verano cantando y disfrutando sin preocuparse por el futuro, mientras que la hormiga trabaja arduamente almacenando alimentos para el invierno. Cuando llega el invierno, la cigarra se encuentra sin comida ni refugio, mientras que la hormiga disfruta de los frutos de su trabajo. La moraleja de esta fábula puede interpretarse como una advertencia contra el vicio de la pereza y la imprevisión, destacando la importancia de la diligencia y la planificación. Esopo utiliza estas fábulas para transmitir lecciones morales y advertir sobre los peligros de los comportamientos irresponsables o imprudentes. La segunda que voy a mencionar se refiere a la lujuria y es una historia clásica que más bien consiste en una leyenda sobre una pareja llamada Tristán e Isolda, una narrativa medieval que cuenta la historia de Tristán, un caballero, e Isolda, una princesa irlandesa. Ambos se enamoran perdidamente tras beber por error una poción de amor, lo que desata una pasión incontrolable entre ellos. La historia está llena de lujuria, deseo y consecuencias trágicas. Tristán e Isolda deben enfrentarse a los deberes hacia sus reyes y familias, lo que lleva a una serie de eventos desgarradores. La leyenda ha sido interpretada como una advertencia sobre los peligros de la pasión desenfrenada y la lujuria que desafía las normas sociales y morales. Había ofrecido contar dos fábulas, pero voy a contar una tercera, debido a que aborda un tema distinto que es el vicio por la atracción hacia aquellas cosas que nos parecen mejor que lo que poseemos en este momento. Y es aplicable a todo aquello que podamos imaginar. Se trata de un cuento con una moraleja muy clara conocida como El perro y su reflejo. En esta fábula, un perro cruza un pequeño puente sobre un quieto lago bajo la luz de la luna llena, con un trozo de carne en su hocico. Al ver su reflejo en el agua, piensa que es otro perro con un pedazo de carne más grande y codicioso. Suelta su carne entonces para intentar arrebatar la otra. Al final se queda sin nada. Y la moraleja es una advertencia contra la codicia, la envidia y el deseo desmedido. A través de estas reflexiones hechas a la luz de la palabra de Dios y analizadas por el pensamiento de prominentes hombres de distintas culturas y épocas, podemos ver que cuando una persona cae prisionera en las redes de un vicio, se convierte en un ser miserable, condenado de por vida como lo estaría un reo bajo cadena perpetua, sin posibilidades de volver a ver la luz de la libertad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos de caer en los vicios, líbranos de sus cadenas, si acaso estamos ahora presos de ellas. Llénanos de tu Espíritu Santo para que seamos libres en Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.